¿Cómo están, familia? Muy buenos días. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que hoy celebramos uno de los mayores actos de amor que ha habido en toda la historia, ¿no? Si no es que el mayor acto de amor que ha habido en toda la historia. Y bueno, quiero empezar con un versículo que dice así: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Les suena ese versículo? Creo que la mayoría lo hemos oído alguna vez, la mayoría lo hemos visto, la mayoría lo hemos orado. Y es uno de los versículos, para mí, de los más hermosos que he visto en la Biblia, porque también demuestra mucho ahí el amor que tiene Dios hacia nosotros, el amor de su Hijo hacia nosotros. Es una de las más grandes verdades que ha habido en la historia también. Y cómo Él nos ama de manera incondicional, misericordiosa y gloriosa. La verdad es que ese versículo encierra mucho. Y hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Hoy, que es Domingo de Resurrección, es un día muy especial porque hace más de 2000 años Él vino al mundo y murió por nosotros. Dios vino en persona a través de Jesús y murió por nosotros. Y murió por un motivo, por una razón y un propósito muy importante. No sé quién de aquí sea la primera vez que venga a la iglesia. Todos somos de casa. Mira, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Y creo que todos los que hemos estado aquí por algún momento, la primera vez me refiero, seguramente fuimos invitados, seguramente íbamos pasando y se nos ocurrió ver qué tanto están gritando aquí, qué es lo que pasa acá. A lo mejor algunos fue por coincidencia, a lo mejor algunos quizá... he oído historias que quizá este no era mi camino para mi casa, pero decidí caminar y entré. Déjenme decirles que Dios siempre tiene un propósito para todo lo que pasa en nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito para Él. Y eso es algo que tenemos que celebrar. Y hoy es un buen día para celebrarlo. Para Él no existe casualidades. Para Él no existen la palabra coincidencia. Dice también la Biblia que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y sin embargo, entre la crucifixión y la resurrección, entre ese viernes de crucifixión y el domingo de resurrección, hay un espacio en medio. Y ese espacio, no sé si ustedes alguna vez lo han pensado, ¿qué pasó el sábado? ¿Cómo fue el sábado? ¿Cómo fue ese tiempo de silencio de los apóstoles? ¿Cómo fue ese tiempo de espera de pensar si va a resucitar, ¿no? La verdad es que la Biblia no dice mucho acerca de qué fue lo que pasó el sábado, pero menciona en Lucas 23:56, luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué me dice esto? Que todos sabemos que para los judíos el sábado era un sábado de descanso, era un día sagrado que se dedicaba al Señor. Para muchos días de descanso, pero se pueden imaginar, y eso me lo estaba yo pensando cuando hacía yo la plática, ¿cómo habrá sido el sábado, ese sábado en específico para los apóstoles? ¿Cómo habrá sido para María y todas las personas que estaban ahí y que vieron a Jesús crucificado? ¿No habrá habido dudas? ¿No habrá habido angustia, desesperanza, dolor, tristeza? Todos esos sentimientos me hicieron pensar. Dije, wow, creo que el sábado también es un día muy importante en todo este proceso de la resurrección, en todo este regalo que vino Dios a darnos. El sábado, ese tiempo de espera, ese silencio, también es parte de un proceso, también es parte de lo que Dios quiere regalarnos en nuestras vidas. Y de eso venimos a hablar el día de hoy, porque todos atravesamos días sábados, no me van a dejar mentir. Inclusive algunos estamos en sábados, ¿no? Y sábados muy largos, que no vemos cuándo va a venir la resurrección, no vemos cómo va a venir esa luz del Señor, y tratamos de agarrarnos fuerte de su palabra y de su fe. Todos tenemos estos días sábados y he descubierto que a través de la Biblia también vemos ese ciclo constantemente de 3 días. Y lo voy a poner así, ese ciclo de 3 días. El día 1 es la prueba, el día 1 es el sueño que te da Dios, la promesa que nos da. Ese es el día 1. El día 1 es cuando dice Jesús, voy a resucitar entre los muertos. El día 1 es la promesa de que voy a regresar. El día 1 fue cuando lo crucificaron y vimos el mayor acto de amor de la historia. Fue ese regalo que nos dio Dios. El día 2 regularmente ese es el tiempo de espera, ese tiempo de silencio.
ese tiempo que no sabemos qué esperar y que muchos de nosotros, y me tengo que confesar, muchos a veces dudamos. Hoy va a haber resurrección, va a haber tercer día, va a venir la luz en el camino, voy a terminar esta deuda, voy a sanar, va a sanar mi pariente, voy a hacer esto, va a pasar esto en mi vida realmente. Muchos en ese día sábado es donde tenemos el mayor acercamiento con Dios. Y por último, el día 3 es la resurrección, la gloria de Dios o el milagro, ¿no? Y déjenme decirles que sin lugar a dudas, creo que el día más difícil es el día sábado, ¿no? El día más difícil es ese periodo entre la promesa y la resurrección que dices, Dios, lo que tú quieras en mi vida, dámelo, lo que tú tengas para mí, hágase tu voluntad. Ese día que sin lugar a duda nuestra fe es puesta a prueba. Y es el día del salto al vacío, porque también si recuerdan, en la Escritura, Abraham encontró al tercer día el lugar de sacrificio para su hijo Isaac. Cuando a Abraham le dieron la indicación de ir a sacrificar a su hijo, al tercer día encontró el monte, al tercer día ya sabía dónde hacerlo. Pero se pueden imaginar cómo era el día anterior, cómo era Abraham ir caminando con su hijo pensando, la promesa que tú me diste, Dios, me la vas a quitar. ¿Por qué quieres esto? Hay cosas que no entendemos del Señor. Hay cosas que no debemos ni siquiera de cuestionarnos, pero tener la certeza de que Él sabe para qué es. Y Abraham en ese caminar, no me puedo imaginar, la Biblia tampoco dice mucho, pero no me puedo imaginar todo lo que pasaba por su cabeza, ¿no? Toda la promesa que ya había esperado él para su descendencia, lo que le había dicho Dios y que ahora le decía, sacrifícamelo. Wow, dices, ¿por qué, Señor? ¿No? Y estoy seguro que más de una vez ha de haber dudado, porque somos hombres y en nuestra carne es natural a veces dudar, es natural a veces tener miedo. Y he aprendido que este segundo día, entre la desesperanza y el gozo, el día en que los sueños para muchos se mueren, el día donde no hay nada y donde tu fe se pone a prueba realmente, ese día es donde más te encuentras con Él. El sábado es el día donde más nos encontramos con Él. Porque ese día de silencio tiene que ver todo con Él. Tiene que ver precisamente con su gloria. Y bueno, aquí viene el primer punto para su folleto. El silencio no significa ausencia. Y el que esté en silencio en un día sábado no significa que Él no esté ahí. El que esté en silencio un día sábado no significa que Él no esté orando. No significa que Él no esté de la mano con ustedes. Porque dice la palabra en Salmos 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Vuelvo a repetirlo. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Creo que este ciclo de 3 días, Dios lo hizo por un motivo. Dios lo hizo porque es parte del proceso. Y como dice también el pastor Oliver, a veces antes de hacer algo a través de nosotros, Dios quiere hacer algo en ti justamente. Y son esos sábados de silencio donde Dios actúa más, donde se pone tu fe a prueba, donde tú creces, donde el proceso está al límite, donde dices, se acabó, no hay más. Señor, si estás aquí, hazme el milagro. Si estás aquí, por favor, sana a mi hijo, sana a mi padre, sana a mi esposa. Son esos días donde se pone a prueba todo. Y esos días de silencio, cuando nosotros no tenemos otro día donde ver, no vemos la luz. Sentimos a veces que estamos angustiados, ¿no? Sentimos a veces el dolor y esperando el milagro, orando por Dios, por sanidad, como cuando un soltero está esperando que la persona que quiere que llegue a su vida, ¿no? Como cuando también estás esperando no tener más deudas, cuando estás esperando sanidad financiera también, cuando estás esperando que un pariente o alguien de tu familia se sane de cualquier enfermedad, cuando estás esperando por tener hijos, cuando estás esperando los papeles de migración, todo ese tiempo de espera que tenemos todos en nuestras vidas. Y si no lo han tenido, déjenme decirles que lo van a tener, porque seguramente ya todos lo hemos tenido. Es cuando viene la pregunta de, ¿me habrá abandonado el Señor? ¿Me habrá abandonado el Señor? Realmente a veces, si nuestra fe no es fuerte, es natural tenerla, es natural dudar a veces de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y la pregunta aquí de, ¿cómo sé que habrá un domingo de resurrección en mi vida? ¿Cómo voy a estar seguro que sí voy a ver la gloria de Dios? Pues déjame decirle esta noticia, y es una muy buena noticia, y que lo entendí en un domingo de resurrección.
siempre hay un tercer día, porque siempre hay victoria, siempre hay resurrección para nuestro Señor. La Biblia dice que en el mundo tendrás aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Siempre hay un tercer día, porque cuando algo viene de Dios, cuando algo viene de Él, siempre es para bien de uno, y siempre hay resurrección, ya que siempre está la mano de Dios en el proceso. Cuando algo es divino y viene de Él, siempre va a haber resurrección, siempre va a haber, porque Él es el que se tiene que llevar la gloria. Él es el que tiene que hacer la obra en nuestras vidas. Él es el que obra a través de nuestros sábados, de nuestros viernes, de todos los días, lo sé. Él obra para que le demos la gloria a Él, ¿no? Él siempre tiene la victoria en sus manos, y así como Él dijo que Él había vencido al mundo, confiad, porque Él tiene la victoria en sus manos. Y bueno, a veces los sábados parecen interminables, ¿no? A veces algún sábado pues, puede tardar justamente un día, y no hablo literalmente de los sábados, pero puede durar un día, puede durar semanas, puede durar meses, inclusive años, ¿no? Que estamos esperando la promesa, que estamos esperando el milagro. Pero es ese salto de fe al vacío lo que es importante para nosotros. Y me vino a la cabeza un ejemplo muy, muy fácil, que los trapecistas, no sé de quiénes de aquí han ido al circo o han ido al Cirque du Soleil o cosas así, que han visto los malabares, los trapecistas. Pues fíjense que los trapecistas regularmente es en parejas, puede haber de más de dos, pero regularmente en parejas. Cuando un trapecista da los giros y trata de continuar el acto, siempre hay una persona del otro lado que lo va a agarrar. Pero dicen que en promedio, entre 1 y 2 segundos, se queda suspendido en el aire. Se queda suspendido en el aire. ¿Se pueden imaginar eso? Estar suspendido en el aire sabiendo que si te va a tomar alguien, si va alguien a rescatarte, si va alguien a tomarte de la mano. Tú confías, ¿no?, en tu compañero o compañera, no sé, el trapecista, ¿no? Pero ¿cuántas veces no ha fallado eso? ¿Cuántas veces lo entrenan? Entonces, cuando están en el acto y estás suspendido en el aire esperando que te tomen de la mano, es así como se sienten los sábados a veces en nuestras vidas. Es así como les puedo decir que estoy sintiendo también uno de los sábados más pesados en nuestras vidas. Y es así como teniendo la fe en que la mano de Dios nos va a tomar, es donde debemos de tener este proceso, es donde debemos de estar trabajando nosotros también. Esa parte, así les puedo decir que así se sienten los sábados, pero esa parte es muy importante porque eso 1 o 2 segundos, que puede durar segundos como en este caso, pero como les digo, a veces duran años. A veces esos sábados duran muchos años. A veces estamos con la promesa esperando que Dios actúe en nuestras vidas durante años. Y ahorita vamos a ver, y justamente vamos a ver eso, cómo las promesas de Dios y los milagros siempre nos llevan a un domingo de resurrección. Y les voy a contar una historia que para los que ya la conocen, creo que en un jueves de varones la conté. Y es una historia muy bonita, que dije, ejemplifica muy bien esta parte. Que fue en el año 1921, David Flot y Svea Flot y su hijo de 2 años. Por ahí les van a apagar la pantalla, fue las únicas fotos que encontré. Pero la verdad es que es una historia ya de principios del siglo pasado. Es verídica y se hizo un libro de esta historia, ¿no?, que ahorita les voy a platicar. Ellos eran suecos y eran un par de misioneros que tenían ese propósito de Dios de ir a plantar iglesias al África, al Congo específicamente. Entonces ellos habían comprometido sus vidas para esparcir el evangelio en el Congo. Y en un punto cruzaron las montañas, llegaron en medio de la selva y solo encontraron una aldea donde el jefe de la aldea fue muy hostil con ellos. Pueden imaginarse, o sea, tribus del año pasado que no conocían nada de civilización, donde algunos eran caníbales, donde algunos eran peligrosos, agresivos. Llegaron a la aldea y el jefe de la tribu no los dejó instalarse ahí. Los mandó a una montaña mero arriba. Pero la esposa, Bea Flo, nunca perdió la fe de poder evangelizar a alguien. Al menos al jefe, querían evangelizar obviamente al jefe de la tribu para que esparciera la semilla, para que creara escuelas, etc. Ese era su llamado de ellos. Pero durante semanas y meses el jefe se puso peor, más agresivo, hostil, no los dejó. Solamente se podían acercar a ellos un pequeño niño que les vendía pollo y huevos.
Y David, que era su esposo, estaba sorprendido de la insistencia de su esposa que tenía de al menos acercar a ese niño al evangelio. Porque cada vez que llegaba el niño a venderle pollo y huevos, ella lo trataba con amor y con cariño y le enseñaba el evangelio. Trataba de que conociera un poco más de Jesucristo, porque recordemos, eran prácticamente aborígenes, prácticamente gente que nunca, no había tenido contacto con el mundo. En África estaba muy despoblado en esos días. Y un día se arrodilló con el niño y lo guió en una oración de arrepentimiento a ella. Entonces, el esposo ya temía lo peor. Pensaban que iban a morir ahí en la selva. Y cuando su esposa vino con la noticia de que estaba esperando un bebé, estaba esperando una niña, fue muy difícil para David poder decidir si quedarse o irse. Ya era muy tarde para salir de ahí de la selva. Así que decidieron tenerlo en la selva. Decidieron tener al niño en la selva y en la choza, donde antes de nacer el niño, ella se contagió de malaria. Y después de que nació el niño, unos días después murió ella. Entonces, él enterró a su esposa de tan solo 27 años y se preguntaba, ¿cómo yo puedo cuidar a una bebé tan pequeña? No puedo regresar a mi país, yo no soy capaz de cuidar a una bebé. Así que la regaló, la dio en adopción, digámoslo, a unos misioneros que también iban con ellos, porque eran como un campamento, unos americanos. Y esos americanos, después de unos años, le cambiaron el nombre a Allie. Su nombre original era Aina, y le cambiaron el nombre a Allie. Y se vinieron a vivir a Estados Unidos, aquí a Minnesota. Era la familia de los Erickson. Y bueno, el padre, desesperado, angustiado, enojado con Dios, dijo, Dios nos falló. Dios nos falló, me quitó a mi esposa, me quitó el ministerio, no pudimos hacer nada y se regresó a Suecia. Pasó el tiempo y 40 años después, Allie se casó, tuvo una familia. Y en algún momento, y eso lo dice la historia, que misteriosamente, o bueno, ustedes saben que para los que creemos en Dios no hay misterio, sino siempre es la mano de Él. Una revista sueca llegó a su buzón de donde vivía Allie y la vio y le llamó mucho la atención una foto de una cruz blanca donde decía el nombre de su madre. Porque ella sabía la historia de sus papás, ya que sus padres adoptivos le habían contado la historia de cómo ellos la habían adoptado, ¿no? Y que sus padres eran misioneros y todo lo que habían hecho en África, ¿no? Entonces vio la foto de la Cruz Blanca en África en el artículo de la revista y buscó a un profesor sueco ahí de la universidad para que le tradujera y le contara la historia. Pues resulta que en esta fotografía que acaparó la atención de la Cruz Blanca, se leyó el artículo donde contaban que 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea, tomaron esa foto y averiguando en la aldea les contaron la historia de esa foto, las mismas personas que vivían ahí. Y contaron que fueron 2 misioneros los que hicieron a un niño cristiano. Y después ese niño solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Y gradualmente este joven muchacho fue maestro y líder en la escuela y enseñó el evangelio a todos los estudiantes. Y ahora esa aldea tiene más de 600 creyentes y una iglesia muy activa en África. Y todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y Bea Flot, que eran sus papás, ¿no? Ahí no termina la historia, porque esta chica allí no podía creerlo, no podía creer que Dios había actuado de esa manera tan grande y no podía creer lo que habían hecho sus padres en ese entonces, ¿no? Entonces comenzó a llorar y agradecer a Dios por lo maravilloso que había actuado Él en África. Pero para el 25 aniversario de su boda, ellos eran cristianos y acudieron a una iglesia ahí en Minnesota, les regalaron un boleto para ir a Suecia. Y pues no, el colegio bíblico se los regaló a ellos. Y no podían evitar, obviamente, allí buscar a su papá. Entonces decide buscar a su papá, a David Flot, que ya era un viejo, se había casado y se había muerto su segunda esposa, tenía 4 hijos también allá, pero ya estaba en cama, ya estaba enfermo, tenía diabetes, era alcohólico, agnóstico y maldecía a cualquiera que le dijera algo de Dios, ¿no? Cada vez que le hablaban de Dios, imagínense todo lo que les decían, ¿no? Y bueno, llegó ella a conocerlo a su departamento en Suecia y le dijo, papá, soy yo, Aina, le dijo el nombre que le habían puesto.
Y él, entre dormido y no dormido, con la enfermedad y no enfermedad, le oía y decía: hija, hija, nunca quise dejarte. Y le decía a ella: papá, estoy bien, Dios cuidó de mí, Dios cuidó de mí. Y él repetía: no, Dios se olvidó de nosotros, Dios se olvidó de nosotros, nuestras vidas están así gracias a Él. Perdí el ministerio, perdí a tu mamá, perdí mi familia, perdí todo gracias a Él. Y le dice: papá, te tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano, mamá no murió en vano. Y les contó la historia del niño que evangelizó a toda la comunidad. 40 años después, que hay 600 personas sirviendo ahí en esa aldea. Y sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida, le dice su papá. Entre lágrimas y esperanza en sus ojos, él volteó a verse a su hija, la abrazó. Y dice la historia que después se reconcilió con el Señor y 17 días después murió. 17 días después murió él, reconciliando con el Señor. Ahí no termina, porque no nada más es una muy buena historia. Para los que la conocen, para los que la conocen y que ya la habían oído, recuerdan que después esa niña de grande, como sigue metida en labores del ministerio, va a un congreso a Londres y conoce al mero presidente evangélico cristiano de todo el continente africano, de todo el continente, el mero presidente de toda la comunidad cristiana ahí que llevaban su ministerio. Y era ese niño. Y era el niño justo que su mamá había evangelizado. ¿Por qué? Pues ese niño predicó la palabra y se esparció. Había más, para no hacérselas muy larga, porque la historia termina después de que lo conoce y regresa la niña al lugar donde murió su mamá. Sabía que había más de 100,000 cristianos convertidos en África gracias a eso. Gracias a que creció la iglesia, gracias a que alguien tuvo el propósito y gracias a que confiaron en el Señor, en que iba a actuar. ¿Les costó mucho? Sí, les costó mucho. Les costó la vida de su esposa, les costó la familia, ¿no? Pero ¿a qué voy aquí? El silencio no significa ausencia. Tuvieron que esperar ellos 40 años. Y aunque no podamos ver su obra, a veces Él está, y no digo a veces, perdón, siempre, Él está actuando atrás de nosotros. Siempre está actuando Él, a pesar de que no lo podemos ver. Así que confiar que Él tendrá siempre la victoria. Y el punto número 2, y es muy importante y viene a relación de lo que estamos celebrando hoy. Siempre tiene que haber una cruz antes para que haya una resurrección. Me costó trabajo entenderlo, me costó trabajo apreciar eso. ¿Por qué tiene que haber muerte antes de una resurrección? ¿Por qué tiene que haber esta cruz para que obre Dios en nuestras vidas, ¿no? Y el poder de Dios se manifieste, ¿no? Pero así como Él obra, como Él obró en la cruz, también nosotros a veces hay que dejar nuestros sueños morir. Hay que dejar nuestros sueños morir para que Él pueda obrar. ¿Y por qué lo digo eso? Porque los sueños que son de Dios tienen que pasar por la muerte, si no son de Dios. Si no, Él no puede actuar, si no, Él no puede llevarse la gloria. Porque el que se lleva la gloria siempre es Él. Cualquier sueño que tú lo puedes hacer no es de Dios. Cualquier sueño que tú eres capaz de hacerlo simplemente no viene de Él. Cualquier promesa que tú puedes ir y comprarlo o alquilar o dar o lo que tú quieras o sanarte no es de Él. Hay cosas que son únicamente para su gloria. Hay cosas que son únicamente, y esos actos de amor como el que hizo hace más de 2000 años es uno de ellos. Él nos liberó del pecado, nos liberó a todos en un domingo de resurrección. Y levante la mano, ¿quién quiere ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Quién quiere ver que Dios obre en nuestras vidas? La verdad es que estoy emocionado porque cuando me preguntó el pastor Oliver que si quería yo compartir, obviamente dije que sí, porque creo que Dios está actuando muy fuerte en este sábado largo que tenemos mi esposa y yo en nuestras vidas. Y me ha enseñado muchas cosas y dije, me encantaría compartírselas, me encantaría decir, ¿qué parte o qué necesitas tú dejar morir el día de hoy para que Dios actúe? Y ojo, dejar morir es, te lo doy a ti, Señor, porque yo ya no puedo, porque está fuera de mi posibilidad, porque está fuera de mi capacidad, porque yo sé que esa promesa es tuya, no es mía. Y hay que dejarlo morir a veces.
Dice la palabra en Mateo 17, 22, 23. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Y qué pasó? Los discípulos se entristecieron mucho. El dolor y la tristeza son parte de este proceso. Son parte de fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe en el Señor. Y lo podemos también leer en Génesis, con la historia que les conté de Abraham. Viene en Génesis 22, 1, 2, donde dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Y me imagino a Dios gritándole: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas. ¿Y qué dice ahí? Al que tanto amas. Y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué hacía Dios ahí? Abraham, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo se llama tu sueño? Se llama Isaac, Señor. Se llama Isaac. Sacrifícalo. Eso le estaba diciendo Dios a Abraham. Y ustedes saben la historia en que terminó, ¿no? Pero Dios quiere que muera algo para que Él lo pueda resucitar y para que Él se lleve la gloria. Hay veces que tenemos que permitir, y eso duele mucho, eso te entristece también el corazón, pero es parte del proceso. Tienes que permitir que algo sea sepultado. Tienes que permitir que los hombres lo sepulten. Tienes que permitir, así como Jesús en la cruz permitió ser sepultado. Porque no resucitó ahí luego que ya lo mató, ya está ahí, ya se paró luego. Ahí, lo pudo haber hecho, ¿no? Enfrente de todos. Que vieran todos que estaba muerto. Sí está muerto, porque lo verificaron con una lanza, ¿se acuerdan? Que verifican que Jesús está muerto. De hecho, dice la palabra que a él no le tronaron las piernas porque ya había muerto, ¿no? Los romanos en esos tiempos acostumbraban romperle las piernas para que murieran las personas, pero a él no lo hicieron porque verificaron que estaba muerto. Ahí sí pudo haber bajado de la cruz, ahí pudo haber dicho: aquí estoy, lo que les prometí que iba a resucitar. Pero hizo dos cosas. Uno, cumplir la promesa que había dicho Isaías hace ya muchos años de que iba a resucitar al tercer día. Y dos, permitió ser sepultado. Él permitió que lo sepultaran. Entonces, ahí viene la otra interrogante. Oye, ¿qué tenemos que hacer entonces en un sábado? ¿Qué tenemos que hacer en este segundo día? ¿Qué tenemos que hacer en esta parte del proceso? ¿Qué es importante hacer? Pueden pensarlo, ok, me espero nada más. Hay varias cosas que podemos hacer en este sábado. Y uno es: no pongas punto final donde Dios ha puesto una coma. Y esta palabra que parece más gramática que lección, es: no pongas punto final a algo que Dios solo está poniendo una coma. Todos tenemos derecho a ponerle un punto final al sueño. Todos. Y todos lo hemos dicho. Todos hemos dicho: ya no va a pasar. Todos hemos dicho: ya no se va a salvar. Ya no va a venir. No voy a salir de esta. Todos lo hemos dicho. Pero Dios te dice: no pongas punto final donde yo solo he puesto una coma. El sueño es el designio de Dios y siempre estará más allá de tu capacidad. Mucho más allá de tu capacidad. Un sueño que te da Dios está mucho más allá de tu capacidad. La fe, es tu fe la que pone una coma cuando el mundo quiere poner un solo punto, un punto final. Lo repito, es tu fe la que pone una coma cuando el mundo quiere poner un punto final. Porque la fe en que Él tiene el control de nuestras vidas, aunque no podamos verlo, aunque no tengamos ni la menor idea de cómo va a pasar, es la que permite que Dios actúe. Es lo que Dios quiere que tengas en esos sábados de gloria, en esos sábados del tiempo en silencio. La fe que pone Él en ti, la fe que Él prueba en ti, como lo probó Abraham, porque Abraham, imagínense, les decía yo, ese segundo día de haber pensado: Dios me abandonó, ¿por qué me hace esto mi Señor, que me dio esa promesa? La fe es la que hace que el milagro aparezca, que el milagro surja, y le dio descendencia y dijo: vas a ser numeroso entre todas las naciones, y de ahí va a venir el Salvador, y de ahí vino Jesús. Toda la fe que tuvo Abraham en ese precioso momento, porque yo le digo, wow, hablamos mucho de la promesa, la fe de Abraham, pero piensen en ese periodo vuelvo a lo mismo, entre el día 1 y el día 3 de la resurrección. Ese periodo fue el que Dios puso a prueba a Abraham, y Dios le dijo:
Dios le dijo, sacrifícame tu sueño. Y bueno, ¿qué pasa los sábados de nuestras vidas? Creo que lo que les puedo decir es, pon tu fe en Cristo, y ese silencio en ese momento nos invita a doblar rodillas y esperar en Él. Y es muy importante porque proclamando con fe que Él actuará en su momento, Él conoce cuándo va a venir ese domingo de resurrección. Él ya sabe la fecha. Porque les vuelvo a decir la buena noticia, siempre hay resurrección, siempre hay tercer día, siempre Él hace el milagro. A veces no funciona como nosotros queremos, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que quiere para nosotros en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que morir para que pueda resucitar y yo se lo pueda dar y sepa que Él intervino? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Decía, ¿no? Pues no hay muerte ni nada que impida lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y ni el pecado detiene el llamado de Dios que tiene en tu vida. Estaba yo leyendo acerca de toda la obra que hace Dios justo en estos días días santos. Y decían, ni siquiera lo que hayas hecho, ni siquiera el peor pecado. Pueden pensar ustedes, el peor pecado que hayan hecho, digo, cada quien sabrá todo lo que ha pasado en su vida, pero ni siquiera eso va a detener el propósito de Dios que tiene en sus vidas. Ni siquiera eso lo va a detener. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre está en control. Siempre tiene Él el control. Y dice en Juan 10, 28, 29, yo les doy la vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano cuando habla de las ovejas. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, ¿no? ¿Quién puede decir amén a eso? Nadie nos arrebata de su mano. Nadie. Esa fe de resurrección que tienes es la que debemos de tener en esta semana. Es la que nos recuerda el mayor acto de amor que hizo Jesús en el mundo. Esa es la que no solo debemos de tener tal vez una semana al año, sino todas las semanas del año. Esa fe de resurrección. Porque es importante y es parte del proceso ese tiempo de silencio. Es parte del proceso ese tiempo de espera, ese sábado. Y no solo por recordar lo que hizo Cristo en la cruz, sino también para recordar que siempre habrá resurrección en nuestras vidas. Por último, y si ahí me ayuda con el piano, por favor. Algo que me costó mucho entender y algo que me llevó mucho en la predicación es esta palabra. Aunque la promesa se tarde, espérala. Por eso, Isaías escribió 700 años antes de Cristo, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Y es que la promesa que escribió Isaías hace más de 700 años antes de que naciera Jesús se cumplió. Y Dios manda a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Es por eso que hoy les refuerzo, nuestro Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas a tiempo. No me queda ninguna duda de eso, porque Él, así como la historia que les conté de David y Beaflot, cumplió y agradeció el propósito que ellos, aunque ellos lo vieron al final de sus vidas, yo les puedo decir que teniendo fe en Él, acercándose a Él en ese sábado, van a ver el domingo de resurrección en sus vidas. Van a ver que el sueño que tienen se puede cumplir. El sueño que tienen va a pasar, y va a pasar por Él. Va a pasar porque Él tiene nuestra vida en sus manos. Como les dije, nadie nos arrebata de las manos del Señor, ni el peor pecado que se puedan imaginar. Lo que hayan hecho, no importa. Él nos tiene en sus manos. Y hoy es una oportunidad de honrarlo. Hoy, en un domingo de resurrección, es una oportunidad de ser obedientes con Él. Porque gracias le doy al Señor por mi segundo día. Gracias le doy al Señor por estar en este sábado. Gracias le doy al Señor por este tiempo de silencio. Porque es que en el silencio, cuando puedo oírlo mejor, es en el silencio cuando puedo brillarme y decirle, Señor, aquí estoy. Es en ese silencio donde se pone a prueba toda tu fe. Es en ese silencio donde está Dios y donde está contigo. Y hoy te digo, Él ya conoce el final de tu historia. Él ya sabe
que va a terminar. Él ya sabe cuándo va a venir el milagro. Él ya sabe lo que va a hacer en tu vida. La espera yo sé que a veces es eterna y todos hemos estado o estaremos. Te digo, ten fe que el sueño se va a cumplir. Porque resucitó al tercer día según las Escrituras. Y así como Él mostró su amor en un domingo de resurrección, el día de hoy también nos llama a reconocerlo como nuestro Salvador. Y no sé si pusieron, creo que ya la mayoría sabe que va a haber bautizos también terminando el servicio. El bautizo es una manifestación externa, como dice el pastor, de algo interno. Y yo lo tomé así. No es porque que realmente cuando yo me bauticé, le quise dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Quise entregarme externamente por todo lo que había hecho en mi vida, Él. Y decirle, Dios, soy tuyo. Estoy en tus manos. Entonces los invito, si Dios les mueve algo hoy en su corazón, si sienten ese mover del Espíritu Santo el día de hoy, puedan bautizarse. Puedan también decirle a Dios, Dios, aquí estoy, te entrego mi vida. No solo de palabra, sino de obra. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra, ¿no? No solo de palabra, sino de obras. Si tú crees que Dios te está hablando el día de hoy, si tú crees que este domingo de resurrección del 2025, Dios tiene algo para ti importante en sus vidas, inclusive aunque ya lo hayan bautizado y quieres volverte a bautizar, te invito a que lo hagas. Y antes de eso, las pruebas que atravesemos no son más grandes, y eso quiero terminar también con eso. Las pruebas que atravesamos no son más grandes que el amor de Dios. No son más grandes que el amor que tienen por todos nosotros. Por muy difícil que se vea el camino, por imposible que se vea, esa sanidad, vuelvo a decir, cuando los médicos te dicen, ya no hay opción, señores, se acabó. Si tú tienes fe, pone una coma en lo que dice el Señor. No es un punto final. Dicen las Escrituras, y este pasaje la mayoría lo conoce, es un pasaje donde dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Hoy es la oportunidad, señores, para confesarle a Dios cuánto lo amamos, para entregarle nuestra vida a Dios. Aquellos que no se la hayan entregado, hoy es la oportunidad. Hoy, en un domingo de resurrección que celebramos el mayor acto de amor de toda la historia, hoy es la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya. Mi vida te la dedico. Guía mi vida, porque sé que nada me va a apartar de tu amor. Nada me va a apartar de ti. Guíala, Señor. Y para todos aquellos que hoy quieran entregar su vida a Cristo o quieran retomarla, como parte final me gustaría hacer la oración. Y dejemos que Cristo nos guíe y que nuestro corazón hable. Todos aquellos que no hayan entregado su vida a Cristo o quieran retomarla, si gustan se pueden poner de pie. Se pueden poner de pie. Todos aquellos que el Espíritu Santo les esté llamando y quieran retomar su vida en Cristo, que quieran decirle, Señor, reconozco que tú eres el Salvador, que, Señor, sé de tu amor, de tu gloria. Padre, te entrego mi vida. Vamos a hacer una oración. Señor, estoy aquí y reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado apartado de ti. También reconozco que tú moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. Te reconozco a ti como mi Salvador, como mi Señor y Salvador, Señor. Te doy mi vida el día de hoy, Padre. Toca mi corazón. Toca cada parte de mi cuerpo es tuyo, Señor. Y te pido que así como moriste por nosotros en la cruz, hagas milagros en nuestras vidas, Padre. Hagas este milagro en nuestras vidas. Porque hoy reconozco que necesito de ti. Y te doy gracias por la salvación que me diste. Te doy las gracias por todo este amor que nos has dado, Padre. Y hoy te reconozco a ti, Padre. Hoy reconozco que tú eres el Señor, que tú moriste y fuiste crucificado por los hombres y resucitaste el tercer día, Padre. Hoy lo reconozco, Padre. Y hoy quiero entregar mi vida a ti. Hoy quiero que sepas que mi vida es tuya, Padre. Que quiero que me salves, que me tomes en tus manos, Padre, y que sepas que te amo. Te amo, Padre.
porque aunque las promesas y milagros se vean lejanas, Padre, yo sé que tú estás en control y hoy te entrego mi vida, Padre. A todos los que estamos de pie, Padre, bendícelos, guíales en su corazón, guíales en su corazón. El Espíritu tuyo se mueva al día de hoy, Padre, para que puedan ver tu gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.